Al final siempre se cumple lo que yo digo, cuando una obra te atrae por algo, es porque detrás hay un trabajo. Voy a entrar ahora en Drawing Room, me gusta mucho porque es una feria dedicada únicamente al dibujo y a mí es que el dibujo me encanta. Es la única feria dedicada a este género exclusivamente. Esta es la quinta edición, hay obras de más de 40 artistas y una selección muy exclusiva de 16 galerías. Pues nada, yo estoy deseando entrar a verla ya. Venga, vamos. Enhorabuena, Gracias. Yo aporté también para que surgiera. ¿Sí? Qué guay. Bien. Sí, o sea que tendré un dibujito. Qué guay, un dibujito. Qué guay, qué guay. Sí, Ah, sí. qué... Ay, pues muchas gracias. Es una productora Cali. Vale, pues empezamos, Vale, pues ¿no? entonces no tengo las gafas torcidas, ¿no? No, venga. Las tengo normal. Vale. Eso es lo más importante de la entrevista. Lo más importante para mí ahora mismo en el mundo. ¿Cuál crees que tiene que ser el criterio para exponer en una feria comercial de arte como esta y cuál es el criterio para exponer en esta? Somos muy exclusivos un poco por necesidad, porque el espacio del que disponemos en el Palacio de Santa Bárbara es poco, el espacio es pequeño y solo podemos seleccionar 16 galerías. Y una cosa importante de decir es que los que exponen en las ferias son los galeristas. ¿Cómo llegaste tú a ser directora de esta feria? Y es Pues, que es un proyecto tuyo. A mí nadie me ha nombrado directora, me he nombrado yo sola. La idea de dar este espacio al dibujo en el mercado del arte, en Madrid, y así con una dimensión más pequeña, pues es mía y la puse en marcha y la verdad es que gustó hace 5 años, esta es la quinta edición. Y funciona, ¿no? Y funciona. ¿Qué cambiarías y qué destacarías de esta feria? Evidentemente lo que cambiaría es lo que tú has dicho, que el Palacio de Santa Bárbara, que está en este barrio tan bonito de Madrid, para la gente es muy fácil venir aquí, la visita es agradable, no te fatigas, se pueden contemplar las obras con calma y con cariño, pero me gustaría tener 300 metros cuadrados más. La primera impresión que tengo de esta feria es que efectivamente es una feria de pequeño formato, pero la obra tiene muchísima calidad. Aquí se ven muchas de las maneras de hacer dibujo contemporáneo. Respira un ambiente familiar, así que me gusta. Mira qué fantasía. Esto parece una casa y aquí hay como unas vírgenes, un cúter arriba. El mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Esto es un collage que me recuerda un poco a Paul Klee, pero un Paul Klee urbano. ¿Son parte o no son parte? ¿El qué? No, esto no es en parte, hombre. No. Mira qué curioso, punto y punto. Parecen reproducciones. ¿Artistas de aquí? ¿Sí? De Colombia. ¿De Colombia? Sí. ¿Y cuál es vuestra obra? La mía es la de allá y la de él la acá. Ajá. ¿Qué estaba diciendo? ¿Estos son reproducciones o son originales? No, son originales. Ah, son originales. Sí, sino que la técnica es diferente porque digamos que yo utilizo la fotografía y el dibujo, pero imprimo sobre un soporte que repele la tinta, no es la hoja. Luego lo paso como una especie de sello y después pongo como acuarela la tinta y con eso construyo la imagen, Ajá. pero uno por uno. Uno Es por como uno. se llama la serie. Esto es polvo de grafito. Polvo de grafito, acuarela, lápices de color. ¿Y esto es grafito? ¿O grafito? Carboncillo. Y esto supongo que simbolizará lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Parece una mujer, pero parece también un maniquí, una muñeca, ¿o qué? Esto es todo parte de mi proyecto doctoral que estoy ahorita haciendo en la Universidad de Barcelona
Todo es una obra, el nombre de la serie es Un Mundo Mejor, hablando un poco sobre el tema de las relaciones de poder, y a partir de archivos desclasificados de la CIA de los años 50 hago toda una investigación sobre todo el proyecto nuclear de los Estados Unidos. Entonces estos son los maniquíes que se ponían dentro de las casas para las pruebas nucleares. Ah, sí. Y todo este es el proceso como de la construcción de las casas en el desierto de Nevada en Arizona, los observadores de las explosiones. Qué guay. Al final siempre se cumple lo que yo digo, cuando una obra te atrae por algo, es porque detrás hay un trabajo, no solo por la técnica, por la composición, por todo, sino que además después eso tiene todo un proyecto, en tu caso, toda una investigación, y no es dibujar un maniquí, porque dibujar maniquí se pueden dibujar de muchas maneras, pero dibujarlo así, de esa forma, con esa mirada y con ese encuadre, claro, efectivamente. Pues te felicito, está muy bien. Qué interesante, esto es grafito sobre papel y esto tendrá un formato A4. Cuernos, aquí parecen llamas, esto no sé lo que es, parecen ojitos, y esa cabeza magistralmente dibujada, muy bien. Sergio Mora, pues mira, este es uno de mis ilustradores favoritos, de mis artistas favoritos de este tipo de arte. Sergio Mora, qué guay verlo aquí. No lo conozco, ¿eh? O sea, no lo conozco personalmente, ¿eh? Lo que más me gusta son las historias que te cuenta, tan histriónicas. Mira, este ser que se inventa, que parece que vive en un espacio imaginado, y después, por ejemplo, te encuentras aquí, ¿este era el monstruo de las galletas? No, este era Coco. Coco con una señora fumando, revolución, y tanto, absurdo. Nietzsche, peligro, mira. Y la esculturita mola un montón, ¿eh? Hola. Qué chula. Pues mira, quizá me quedaría de esta feria con esta, de momento, de Sergio Mora. ¿Cuántos dosieres de artistas jóvenes llegan a tu galería cada año? ¿Y cuántos has seleccionado, si es que has seleccionado alguno, en este último año? Pues llegan muchos, la verdad. Yo creo que casi todos, lógicamente, en PDF por internet. Y yo creo que si algo ha cambiado en el panorama, o si algo ha mejorado el programa en las facultades de Bellas Artes, es ese, que ahora no hay artista joven que no tenga una presentación, en fin, que funciona, que es lo que más ha evolucionado. Uno he cogido este año, uno. Sí. Hay esperanza. De todas maneras, hay esperanza, pero la esperanza no tiene que focalizarse, en fin, en galerías como la mía, de 35 años y con, en fin, que no está. Es un problema. Sé que no es la pregunta que me has hecho, pero apetece decirlo, es un problema a la media carrera. O sea, una galería que lleva 35 años trabajando con artistas, o 30, la cantidad que sea, si las cosas no van bien no puede, en fin, abandonarles y decir voy a meter sangre joven, sangre nueva. Esto es muy chulo, Irene González. Es que me gusta, a mí me gusta. Y luego en blanco y negro, solamente, ¿eh? Y con carboncillo. Este estilo de dibujo parece de Kokoschka, un poco. Esto está muy bien dibujado, ¿eh? Esto es como comiéndose un helado, ¿no? ¿O qué es esto? Mira, antes de entrar ya me ha parecido que estaba viendo obras de Saura, pero evidentemente no será de Saura.
Me recuerda a los grabados de Goya, pero dados una vuelta. Obras de pequeñísimo formato, casi formato sello. Interesante, mira. Pero es que está muy bien porque desde el cartón hasta este plano negro, hasta el trozo de tela, esos pelitos que salen por ahí, después la pinturita que está aquí en tonos marrones, el rostro de ese hombre que te está mirando y parece que te va a comer. Muy bien. Interesante, ¿eh? Alejandra de la Torre. Mira qué chulo. Aquí parece que la obra ha salido del soporte, ¿no? Una casqueta, Alejandra de la Torre, una líquida. Es una especie de collage de imágenes con técnica mixta. Aquí parece que hay algo de graffiti. Hola, ¿tú eres la autora? No, la galerista. Ah, la galerista. Sí. Está muy bien, muy interesante, sí, sí, sí. Además va trabajando por capas, va sacando el dibujo, va cogiendo varias perspectivas del objeto y trabaja siempre con la relación con los objetos, con la relación que tenemos con los objetos. Lo difícil que es en este tipo de obras, que ahora en el mundo contemporáneo son muy representativas de lo que pasa, o sea, aparece algo de huella de graffiti por ahí, con collage, con pintura, con líneas rectas, todo, pero es difícil conjugarlo bien. Ya decía yo que aquí había obras conceptuales también. Mira, mira qué obra. Es una papelera. Mira, dibujo sobre 2 planchas de metraquilato. Por eso se crea esta espacialidad. O a lo mejor la obra es todo y son unos personajes en un paisaje. Mira qué chulo. Leviatán. Qué bonito el dibujo. Mira, un retrato de Catelán. Ah, no, Catelán pone el plátano solo. El retrato del artista contemporáneo. Esto parece, en vez de pintura metafísica, dibujo metafísico. Los espacios silenciosos, sin nadie, estas chimeneas que no echan humo. Parece que se ha parado el tiempo, ¿verdad? Be happy. Efectivamente, be happy. Ese robot retrofuturista. Esto ya me interesa menos, ¿lo ves? Estas mariposas no son feas, pero... Toro de Picasso, una reinterpretación. Tengo que decir que esto es una feria de pequeño formato, es decir, que hay pocas galerías porque el espacio no permite tener más galerías, aunque el espacio es precioso, ¿eh? Pero he notado que hay mucha calidad, además hay mucha variedad, o sea, te puedes encontrar maneras de enfrentar el dibujo muy diferentes, muy diversas. Esto es una sensación mía, no sé si es cierto o no, pero se ha mejorado también respecto al año pasado en cuestión de obra, de galería, de manera de exponer. El ambiente también para mí ha sido hoy más distendido y quiero destacar esto porque se ha mejorado en el mismo espacio del año pasado, que eso no es fácil tampoco. Y esto me hace pensar una cosa, y es que aquí supongo que habrán tenido que dejar fuera a muchísimas galerías y a veces, claro, dices tú, es que ¿por qué no meto a este proyecto que es interesante, este galerista o este artista? Así que valoro mucho esa labor de selección que han tenido que hacer para darnos una feria desde mi punto de vista de calidad. Si tú dibujas, si eres amante del dibujo, si quieres empezar a dibujar, esta feria no te la puedes perder, ¿eh? Bueno, y lo que no tienes que hacer tampoco es dejar de suscribirte, dale al like, déjame en comentarios qué te ha parecido la feria y nos vamos a otra, ¿no? ¿Nos vamos? Venga, vamos.